Buenos días. He querido compartir hoy algunas reflexiones con todos ustedes, con todos vosotros, sobre esta fiebre que se está apoderando de los países teóricamente más avanzados, democráticos, con mayor nivel de bienestar del mundo. Los países europeos, Estados Unidos, países que podrían llamar occidentales, países sobre todo democráticos, avanzados, con altos niveles de bienestar social. Bueno, se habrán dado cuenta que les ha dado a una parte, claro, por dedicarse a intentar borrar su pasado, a decapitar estatuas, a pretender juzgar a la historia desde el pedestal de una generación y a veces pues juzgar que hechos sucedidos hace 500 años, 1000 años, cualquier día juzgarán a Altamira, al Homo sapiens y al Homo habilis. Algo fundamentalmente ridículo, porque si algo lo primero que surge es que este estatuicidio es fundamentalmente una estulticia y propio de estultos, para que nos entendamos todos, de idiotas, de tontos. ¿Por qué? Bueno, una primera reflexión personal es que tengo la impresión que unas generaciones criadas en la molicie, hay que decirlo, que han tenido todo hecho de entrada, que han vivido como no se ha vivido en el mundo nunca, jamás. Tengo la impresión de que viven en un estado de inmensa frustración, hay que decirlo, pero una personal frustración, como si se sintieran incapaces de hacer nada útil por la historia, de protagonizar nada, porque realmente son muy irrelevantes, muy insignificantes. Le llaman histórico a todo, le llaman histórico hasta un partido de entretenimiento de fútbol, a una boda. Basta que se case una top model y un futbolista, o que un separatista se tire un pedo, y se decreta eso día histórico. A veces hay días que son históricos 2 veces. Claro, ¿por qué? Porque es insignificante lo que viven, y los cuerpos de doctrina también lo son. Todo esto de una influencer, o en fin, lo más fatuo y al mismo tiempo fútil, se convierte en categoría de pensamiento. Y entonces las ideas más simples y más estúpidas acaban calando de una manera tremenda. Y estas generaciones, uno tiene la impresión que da su frustración de protagonizar ningún hecho relevante en su historia. Fíjense, se llaman a sí mismos antifascistas, como si hubieran estado en el desembarco de Normandía. No han visto un fascista en su vida, ni un nazi. Y desde luego hacen todo y dicen y pueden hacer todo eso con una enorme impunidad en ocasiones, precisamente porque no existe nada de lo que ellos dicen combatir. Gloriosos combates que se limitan en muchas ocasiones, y como ven, a decapitar una estatua o a mancharla de pintura. En suma, a intentar borrar los hechos que generaciones anteriores han aportado a la historia de la humanidad. Eso es a lo que se dedican, a intentar borrar todo rastro y huella de los hechos que han construido esta historia y estas civilizaciones que han llegado hasta acá, y a sus protagonistas, que tienen, como todos los hechos, pues elementos de grandes luces y de grandes sombras. Pero hay un principio que es lo que ya refleja la estulticia absoluta, y es pretender juzgar todos esos hechos según los parámetros, pautas, hasta modas actuales. Es profundamente ridículo. Los que vivieron ese tiempo tenían una serie de determinados códigos que cumplieron o no, pero no se les puede juzgar, porque además la ley no puede tener efectos retroactivos, que no lo saben, y menos de siglos, de milenios.
Pero se ha llegado a destruir una estatua de Julio César. En resumen, esta es la estulticia. Lo que esconde es esa frustración y esa insignificancia e incapacidad de estas generaciones de protagonizar algo útil para la humanidad, que en eso podían pensar. Bien, esto de juzgar la historia no es nuevo. Bueno, de hecho, verán, siempre ha sucedido que las teocracias, fundamentalmente esto tiene un sentimiento de religión democrática, de religión teocrática, o sea, de imposición absoluta y de una verdad supuestamente absoluta, inamovible, aunque ellos la pueden mover todos los días. Las teocracias, las terribles teocracias, son dadas a intentar de inmediato borrar cualquier cosa que vaya en contra de esa verdad revelada. No se sabe por qué profeta ahora, pero por profetas múltiples. ¿Y en base a quién? Pues como Dios no, ahora tenemos la teocracia progre y los mandamientos de la ley progres. Y violarlos, porque para ellos es violación, significa, bueno, criticarlos simplemente, puede ser, bueno, no puede ser, ya es considerado la blasfemia más total y tú eres arrojado de manera inmediata, eso, a las tinieblas exteriores. Díganme a qué se parece esto. A estos juicios sin defensa, a estos sanbenitos, estigmas. Pues miren, la Inquisición, por lo menos, daba un cierto derecho a la defensa. Y por cierto, la española no fue ni mucho menos la peor. Es más, en cuanto a brujas, por ejemplo, anda, se quemaron cientos de miles, y digo eso, cientos de miles, solo en Alemania 40.000 y en España, pues los estudios serios hablan de 57. Pero bueno, hablemos de la Inquisición como un reflejo. Miren, esto es la neoinquisición de la teocracia progre. Y las teocracias hacen eso. ¿A qué se parece más esto de andar ahora tirando a estatuas y decapitándolas? ¿Se acuerdan de lo que hicieron los talibanes en Afganistán, volando a los budas? ¿O lo que hicieron los del Daesh en Palmira, volar los templos romanos, pretender cargarse esa huella de civilización? ¿Por qué? Porque iba en contra de su Dios y no puede quedar nada. El Dios progre, la teocracia progre, parece pretender eso, borrar todo rastro de la historia. Bueno, depende de cuál, porque hay algunos que tienen bula. Resulta que lo que hay que borrar es la historia de la civilización que ha dado lugar a la democracia, a las mayores libertades. Esa es la que se aplasta o se intenta aplastar. Esa es la que se decapita o se tira al río. En efigie. Fíjense también como en la Inquisición que quemaba en efigie. Pero, bueno, ¿por qué? Bueno, porque todo es una gran mentira. En realidad es una carga sobre estos países por parte de las generaciones bien cebadas de todos estos países. Porque, claro, en el mundo hay otras culturas y no precisamente democráticas. Y teocracias que existen, no precisamente democracias. Ah, pero eso tienen bula. Es que son elementos diferentes culturales. No, estamos delante de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Unos la cumplen y otros no. Por ejemplo, el caso de la mujer. Aquí hay grandísimas manifestaciones, ya no feministas, sino el radicalismo feminista. Sin embargo, oiga, no dirán nada de esos lugares donde por religión, por sí, fundamentalmente por teocracia, se les considera incluso ya no de segunda, sino prácticamente no humanas, o en todo caso de inferior categoría, así se dice. Bueno, pues con esto lo mismo. O sea, se juzgan a lo largo de la historia con una dureza tremenda y estos principios, hechos acaecidos y personajes de entonces, pero descuiden. ¿Han oído ustedes hablar de lo que hacía la teocracia azteca? No, sé quién hasta la reivindicará, que era el imperio más terrible, violentísimo. Bueno,
20.000 prisioneros a los que se les arrancaba, estando todavía vivos, el corazón. Es que las varas de medir, por lo visto, solo alcanzan a los que ellos quieren. También en esto hay un elemento que no es que me ha sorprendido, porque parece continuo. Es el odio a España, la hispanofobia. Ustedes conocen todos la leyenda negra. Bueno, pues parece revivirse, y ya está bien. El Imperio Español no fue exactamente un imperio colonial, fue un imperio a la romana, intentaba trasladar allí la idea de España. Era un imperio, por supuesto. Y la gente que lo construyó, desde luego tenía elementos, pues que tenía perfectamente claro, no estaba en duda para ellos como el derecho a hacerlo, como no lo estaba para un romano, como no lo estaba en aquella época para nadie. Y entonces, pero tiene algunas diferencias, y muy positivas, del Imperio Español contra otros. Por ejemplo, se nos acusa de genocidio. O sea, resulta que el imperio donde la población actual indígena y mestiza es mayoritaria, a veces inmensamente mayoritaria en muchos sitios, son los territorios que estuvieron bajo el Imperio Hispánico. Miren ustedes por encima del Río Grande hacia arriba. Los que acusan a España de genocidio son los que hicieron el genocidio, pero hace 3 días, los que no dejaron un indio vivo. Bueno, fíjense, el último resistente se llamaba Jerónimo, un nombre apache, no, de un apache sí, cristiano, claro, y que en un momento determinado habían vivido bajo el Imperio Español, o incluso colaborando con el Imperio Español. Y se llamaba Jerónimo, pues por San Jerónimo, y por los indios Jerónimos. Y como este caso, muchísimos. Fíjense, la inquina ahora contra el mayor defensor de los indígenas, Fray Junípero Serra, que los acogió y los protegió en las misiones, como sucedió en un montón de sitios, contra abusos, que los había. Porque cuidado, ¿qué imperio tenía las leyes de la corona española desde 1500 y Isabel I, Isabel la Católica? Oiga, en 1500 se prohibió terminantemente esclavizar a los indígenas. Pero terminantemente. Y se mandaba comisario, aunque eran frailes, para que cumplieran eso. Claro, hubo trampa. Algunos conquistadores lo que hacían era, muy bien, pero si son indios rebeldes, se les puede combatir y por tanto aprisionar. Y había alguno que decía que todos los indios eran alzados y todos esclavos. Pero alguno de esos, como Nuño Beltrán de Guzmán, que es el malo de mi novela, Cabeza de Vaca, y Cabeza de Vaca el bueno, porque todavía en la Viña del Señor, entonces y ahora, pues acabó dando con sus huesos en la cárcel y muriendo en prisión, precisamente por conculcar esas leyes de la corona que prohibían la esclavitud de los indígenas. Y en cuanto a los negros que se llevaron, España sí, pero estaba fuera del podio, porque ahí estaban holandeses, ingleses, portugueses, en los últimos de la cola, nosotros, sin embargo, los señalados. Y Colón, les ha dado con Colón. O sea, el descubridor de un mundo nuevo, porque efectivamente lo que sucedió en 1492 es que España, Colón, la corona de Castilla en este caso, en aquella primera expedición, es una cosa inaudita. Le dice al mundo que el mundo es el doble de más del doble de lo que creíamos que era. Esa es la gran aportación. Cambió la idea del mundo, cambió la imagen del mundo. Y encima en unos años se circunnavegó, se globalizó. Eso es lo que se está intentando destruir cuando se tiran las estatuas de Cristóbal Colón. Pero es que da igual, Cristóbal Colón, Ponce de León, Fray Junípero Serra, pero que a Núñez de Balboa no pienso decir dónde está su estatua, cualquier día le tocará. Él que fue el gran defensor, el primer indigenista de los indios, el primero que recorrió todo el sur de Estados Unidos. Y yo digo que se dio cuenta de su dignidad, no, yo pienso incluso que se impregnó de ella. Bueno, un elemento más, se habla de racismo. ¿Quiénes hablan de racismo? En 1500
en el Imperio Español, iba otra vez la reina Isabel, la fabulosa reina Isabel, dice, aconseja que se casen con gente, con indígenas. Y lo hacen. Capitanes españoles que tienen además una historia de amor maravillosa, como Alonso de Ojeda, pero, y muchos otros. Y hay una nieta de Moctezuma casada y otra con Juan de Oñate, una hija estaba casada y una nieta con Juan de Oñate, que también le han tirado la estatua en Nuevo México. Pero es que se fue más allá. En nada, en 1514, se legaliza, pero con todas las de la ley, esos matrimonios, que se habían celebrado, pero ¿para qué? Para que no hubiera ninguna duda que sus herederos, que sus descendientes, eran los legítimos herederos. 1514. ¿Saben ustedes cuándo se hace eso? ¿Cuándo se legaliza el matrimonio interracial en Estados Unidos? En algunos estados. En 1967. Y nos llaman racistas a nosotros. La hispanofobia está ahí. Y cada vez tiene un rebrote, un nuevo rebrote como estos virus. Y parece que muy virulento. Pero lo más no gracioso, lo más triste es que quien compra más eso, una vez más, son una parte de la ignorancia atroz y el pretendido progresismo de unos círculos y de un tipo, no le llamo a eso pensamiento, sino sectarismo, patrocinado por la extrema izquierda y el separatismo, que inmediatamente comprará cualquier cosa que sea dañina para la nación española y para la ciudadanía española, que hay que decirlo, de una vez, porque eso nos afecta a todos. Y el insulto sistemático y continuo sobre toda nuestra historia y todos nuestros hechos es un insulto sobre el conjunto de la población española, incluso sobre ellos mismos, aunque no lo crean, aunque ellos se consideran a sí mismos los elegidos por ese Dios teocrático progresista. Bueno, han visto, una concejal de Podemos señaló a Junípero Serra y inmediatamente vandalizaron su estatua. Y bueno, y Colón, ahí la alcaldesa de Barcelona, es la que el otro día se intentó quemar. Claro, cuando se señala, esto lo conocemos, unos señalan y otros actúan. Bueno, el colmo ya de la gilipollez ha sido, porque claro, también hay que atacar a los toros. Bueno, pues el colmo de la gilipollez, ¿sabe cuál ha sido? Han pintarrajeado la estatua de Fleming, llamándole asesino. Tócate las narices. Al doctor Fleming, al inventor de la penicilina, que ha salvado millones y millones de vidas, posiblemente hasta la de algún antepasado del bobo que hizo la pintada. Y le pintan asesino. ¿Se puede ser más tonto? Pues esta estulticia es la que quiere establecerse como pensamiento único. Es la que quiere aparecer como los 10 mandamientos que debemos de cumplir todos. Les voy a decir una cosa. Las teocracias no me gustan nada, pero nada de nada. Y sus mandamientos, pues que un día los pongan por escrito. Y como creo que dijo Muñoz Seca, me los manden, que primero los tendré delante y un poco después detrás. Creo que se me ha entendido bien. Bueno, como ven, vuelvo a estar de nuevo en el campo, en mi retiro, escribiendo. He tenido que estar por Madrid con toda la presentación de mi nueva novela de Cabeza de Vaca. Les agradezco su acogida y su apoyo. En menos de una semana, en 4 días exactamente, tuvo la editorial que tirar una segunda edición. Les pido que sigan manteniendo ese apoyo porque miren ustedes, el consejo mejor es ese del boca a boca y ese es el que les pido que sigan haciendo